vamos a ver algo más. Aquí pueden ver, de manera gráfica la Constitución del Nuevo Testamento, 27 libros, en general ofrece la salvación realizada por Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Esa salvación es especial por su pasión, muerte y resurrección, pero ya saben ustedes que Jesucristo nos salva, Jesucristo su vida, como el Catecismo de la Iglesia Católica, pañales de su nacimiento hasta el vinagre de su crucifixión, hasta el momento de subir al cielo, hasta cualquier gesto de Cristo, esa es la salvación realizada por Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Aquí tenemos todos los libros del Nuevo Testamento, los libros históricos, los evangelios, hay los 4, y Hechos de los Apóstoles. Después, libros sapienciales, didácticos, las cartas de San Pablo, como pueden ver ahí, se habla de 13 cartas, más carta a los hebreos, que está el número 19. De todas maneras, que son 14. Porque hay quienes dicen que la carta de los hebreos, el contenido refleja las cartas 7, la pueden ver aquí, el 16, y finalmente el único escrito profético de es el Apocalipsis. Aquí tenemos, por lo tanto, todos los libros del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo se formó el Testamento? Lo primero de todo es que en su origen es nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente, no puede ser. El Nuevo Testamento trata sobre Jesucristo. Ya lo veremos más adelante. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 26, habla de la formación del Nuevo Testamento en 3 etapas. La primera etapa, los números, ya del año 0 al 30, la de Cristo. La segunda etapa, del año 30 al año 60, la etapa de predicación apostólica, del año 30 al 60. Y en el siglo, ya la etapa en la que recién se pone por escrito estos libros. En su origen, Testamento, en la formación del Nuevo Testamento está su vida, sus palabras, su vida, se le suele llamar, aunque de manera un poco equivocada, pero su vida oculta, hasta el año 30, que no fue propiamente una vida oculta, fue una vida a la vista de toda la gente que lo conocía, ¿no? Sobre todo en su pueblo de Nazaret. Luego los 3 años de vida pública, en la que efectivamente pues va ahí ya el Señor instaura el reino de Dios, ¿no? Para Dios, busca discípulos, va instituyendo los sacramentos, va dejando normas, por ejemplo, las bienaventuranzas, es todo estos 3 años, ¿no? Y finalmente el misterio pascual, su pasión, su muerte, su resurrección. Entonces, en el origen del Nuevo Testamento, en la formación del Nuevo Testamento, en primer lugar está Jesucristo, en su origen. Empiezan a aparecer los primeros escritos cristianos. Ya vamos adelantando un poco de lo que propiamente es nuestro curso durante todos estos que me corresponde a mí. Dentro de los primeros escritos cristianos, los escritos de San Pablo son los primeros.
las cartas de San Pablo. Por lo tanto, si ustedes tienen ahí su Nuevo Testamento o lo recuerdan en estos momentos, el Nuevo Testamento pues siempre empieza con el Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Ese es el orden. Después viene Hechos de los Apóstoles. Y después de Hechos de los Apóstoles, recién vienen las cartas de San Pablo, las 14 cartas de San Pablo. En el Nuevo Testamento no es un orden cronológico, es un orden, es decir, hasta los canonizado la Iglesia, hasta los declarado católicos inspirados en algún momento de su historia, en el siglo IV, después en el siglo XVI, pero en el orden cronológico, es decir, en el tiempo. Habría los primeros dentro del Nuevo Testamento, pues según los estudios de los especialistas en Sagrada Escritura, las cartas de San Pablo habrían sido los primeros escritos del Nuevo Testamento. Hacia el año 50 del primer siglo, ya sus cartas. Más aún, se sabe qué carta a los tesalonicenses, 2 cartas a los cristianos de Tesalónica, Nuevo Testamento. ¿Ya? Por lo tanto, los primeros cristianos son las cartas de San Pablo. San Pablo habría escrito todas sus cartas entre el año 49, 50 hasta el 58, 59, en todo ese tiempo. Luego fueron apareciendo más o menos alrededor del año 60. Y después, fíjense, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los últimos escritos en aparecer dentro del conjunto del Nuevo Testamento. Estarían a aparecer recién hacia el año 65 del primer siglo. Y más aún, el primer evangelio en haber sido escrito sería el de San Marcos. Pero si en mi Biblia aparece Mateo, después Marcos, después Lucas y después... Bueno, ese orden es un orden canónico, les vuelvo a repetir. En el evangelio, el orden cronológico sería Mateo y Lucas, y Juan, que habría sido escrito pues, ya cerca del año 100, finales del primer siglo. Entonces, van apareciendo los primeros escritos cristianos. Volvemos a centrar nuestra atención. Simplemente decir también que lo que vamos diciendo aquí, como comprenderán, no es exhaustivo. O sea, no puede abarcar pues todo lo que se podría decir en este caso acerca del Nuevo Testamento. Por lo tanto, son líneas de trabajo, pistas de trabajo que el catequista, que de repente se le van abriendo perspectivas, ¿no? Se le van abriendo perspectivas, pueden ir tomando nota y después también por su cuenta pueden ir investigando, porque realmente nos encontramos pues ante un mundo que Dios nos ha dejado y que son pues el fundamento de nuestra fe. Nuestra fe, nuestra moral está pues fundamentada en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Vamos a ver rápidamente entonces qué contiene el Nuevo Testamento, aunque ya habíamos dicho algo antes, ¿no? Por decirlo como les vuelvo a repetir, pues son pistas de líneas de trabajo, y sí, aquí indicamos uno de esos contenidos del Nuevo Testamento. ¿Qué contiene el Nuevo Testamento? Pues el misterio de Cristo desde perspectivas diferentes. El misterio de Cristo. Y no puede ser de otra manera, porque toda la vida de Cristo, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica,
es misterio, y lo dice en tres expresiones: misterio de redención, misterio de revelación y misterio de recapitulación. Toda la vida de Cristo es misterio. Misterio de revelación. Jesucristo, con sus gestos, con sus actos, con su forma de obrar, su manera de ser, y sobre todo con su misterio pascual, Jesucristo está revelando a Dios Padre. Toda la vida de Cristo es misterio de revelación. Uno puede decir, pero el hombre no sabía, la humanidad no sabía que Dios es Padre. Pues no lo sabía. Jesucristo vino a revelar eso. Toda la vida de Cristo es misterio de revelación. Toda la vida es misterio de redención, de salvación. Igualmente aquí, cada gesto, cada acto, cada su forma de ser, cada palabra, con cada una de estas cosas Jesucristo nos estaba redimiendo, salvando. Casi siempre decimos Jesucristo nos redime con su pasión, muerte y resurrección. Es verdad, pero no es toda la verdad. Jesucristo nos redime con su concepción, con su nacimiento, con su infancia, nos redime con cada uno de sus gestos. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. Y toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Es decir, vuelve a dar a la naturaleza humana para lo que había sido creada, es decir, para ser hijo de Dios. Lo recapitula. Bueno, entonces el misterio de Cristo, lo que nos presenta pues, el contiene el Nuevo Testamento es el misterio de Cristo desde perspectivas diferentes. Una perspectiva histórica, y eso lo hacen los evangelios. Por eso uno cuando lee los evangelios y después lee las cartas, uno nota inmediatamente la diferencia. En los evangelios nos encontramos directamente con nuestro Señor Jesucristo. Son historia, ¿no? Son hechos históricos reales. Aquí yo creo que todos los catequistas tenemos bien claro que lo que nos cuentan los evangelios acerca de nuestro Señor Jesucristo son realidad, son hechos históricos. ¿Por qué insistimos en esto? Porque lamentablemente hay quienes dudan de esa historicidad, quienes dudan incluso hasta de la existencia histórica de Jesucristo, y desde luego quienes no aceptan pues todo lo sobrenatural que hay en los evangelios, por ejemplo, la resurrección de nuestro Señor, sus milagros, o su condición divina, pero no, hay que tener siempre bien claro que los evangelios tienen pues esa condición histórica. Y Hechos de los Apóstoles, también. En los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en cada libro, perdón, en cada capítulo, prácticamente incluso cada versículo, pues siempre está presente el Espíritu Santo, dirigiendo la iglesia, casi de manera física. Esto es una perspectiva que nos presenta el misterio de Cristo. Otra perspectiva es la didáctica, es decir, de enseñanza. Esto a través de las cartas, ¿no? Las cartas, como pone ahí, explican a los fieles la profundidad del misterio de Cristo. Por ejemplo, San Pablo, escribiendo a los cristianos de Colosas, le va a decir: en él, en Jesús, se encuentra de manera corporal la plenitud de la divinidad.